Muchas gracias al doctor Urbina. Es mucho todo lo que tenemos que decir, mucho lo que tenemos que hacer, muy poco y escaso el tiempo, y por esa razón es grato presentar a nuestro siguiente expositor, el doctor Héctor Ochoa Díaz López, que nos presentará las experiencias con grupos vulnerables en el sureste de México. Adelante, don Héctor, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Pues antes que nada, pues un profundo agradecimiento a tu amable invitación para pues compartir y acompañar a tan distinguidos colegas y académicos que participan en este pues muy importante simposio. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a quienes están conectados y nos acompañan en esta tarde. Bueno, pues yo, ni modo, voy a aterrizar a la realidad, a nuestra realidad mexicana y particularmente pues a una región pues con mucho olvidada y también una región que pues también ha sido de algún modo asolada por la pandemia COVID. Bueno, específicamente yo voy a referirme a las experiencias con grupos vulnerables en el sureste de México, el caso de Chiapas. Por cierto, no me veo por ahí, pero bueno, con que vean la participación es suficiente. Ya después veremos que me vean unos segundos. Bueno, bien, pues yo me voy a referir, como yo decía, principalmente a experiencias en la gestión de la pandemia por grupos considerados vulnerables en esta región sureste del país, principalmente conformada por 5 estados. Bien, en este trabajo describo las características generales de la región sureste. Y bueno, muy brevemente, más bien es un repaso, porque bueno, pues todos quienes nos acompañan deben de tener una buena conocimiento de estas características de la región sureste. Me voy a referir a sus principales problemas de salud, diferenciando los problemas pretransicionales de los posttransicionales, y luego pues vamos a describir el concepto de vulnerabilidad en salud y voy a identificar o mencionar cuáles son estos grupos considerados vulnerables. Vamos a describir y analizar la evolución de la pandemia en esta región y particularmente vamos a utilizar el caso de Chiapas para analizar el impacto, la magnitud y el impacto de la pandemia en términos de morbo y mortalidad y analizar el riesgo de contagiarse y morir al COVID o a la COVID para, bueno, esto según condición étnica, marginación y pobreza a nivel municipal en este estado de Chiapas que tomo como un caso, para finalmente hablar de las estrategias implementadas por comunidades en resistencia, quiero recalcar esto, de este estado de Chiapas. Bien, bueno, en resumen, la región sur-sureste es una región de profundos contrastes, asimetrías, desigualdades sociales entre áreas geográficas, entidades, municipios, etnias y comunidades. El común denominador de estas entidades y áreas geográficas es la exclusión social, la marginación, la pobreza extrema y el bajo nivel educativo. Los servicios públicos son por demás deficientes y el acceso a los servicios de salud es muy limitado y de baja calidad. Sí. Bien, en lo que se refiere a los principales problemas de salud, se observa aún la persistencia de enfermedades pretransicionales y del rezago. Por ejemplo, la mortalidad materna aún es muy alta, particularmente en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
8 de cada 10 personas viven todavía en inseguridad alimentaria. La tasa de desnutrición intrauterina se refleja en una muy elevada tasa de bajo peso al nacer, y el indicador de la desnutrición crónica, la talla baja, en menores de 5 años es más elevado que en el resto del país. La prevalencia y la mortalidad de enfermedades transmisibles asociadas a la pobreza y la baja cobertura de los servicios de detección, como lo constituye la tuberculosis y el cáncer cervicuterino, está entre las más elevadas del país. A este cuadro, pues muy dramático, se suman enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, la zoonosis desatendidas, como la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis y las parasitosis intestinales. En cuanto a los problemas y enfermedades posttransicionales, fundamentalmente asociadas a la urbanización y al cambio demográfico, destacan problemas como la obesidad, la diabetes y los cardiovasculares, que se encuentran entre las 3 principales causas de mortalidad general. Al incremento observado en los problemas cardiometabólicos en las 2 últimas décadas, se han agregado problemas de salud mental. Por ejemplo, la tasa de suicidios en Chiapas se triplicó en 5 años. Entre otros problemas, sobresalen la depresión y las farmacodependencias. Por ejemplo, la tasa en Quintana Roo es de casi 287 casos por 100,000 habitantes. Bueno, en cuanto al concepto de vulnerabilidad, bueno, esta es una situación de desprotección de un grupo de la población que enfrenta ya sea daños potenciales a su salud, amenazas a la satisfacción de sus necesidades personales o bien violación a sus derechos humanos. Bueno, hay una serie de términos relacionados. Sin embargo, bueno, pues nos referimos en este trabajo principalmente al concepto y al término de vulnerabilidad. Bien, ¿qué son los grupos o cuáles son los grupos vulnerables en salud? Aquellos grupos que están expuestos a altos riesgos de salud por enfrentar condiciones especiales. Por ejemplo, se habla de grupos vulnerables a los pueblos originarios, a los pobres y excluidos socialmente, a los migrantes, un grupo pues muy en los días pasados, precisamente el día de ayer, bueno, es un grupo que ocupó la atención de este país y de nuestro vecino del norte. Adultos mayores sería otro grupo, los discapacitados, los trabajadores agrícolas, un grupo muy importante en esta región, así como a la comunidad LGBTI. Bien, hay una serie de características y de indicadores que reflejan las condiciones de estos grupos. Y esto es principalmente la discriminación y el estigma, la exclusión social, la violencia, los derechos y acceso a la justicia, la inseguridad y la precariedad laboral. Desde luego que estas características inciden en una serie de indicadores y condiciones de vida, como la vivienda, la infraestructura básica, la educación, el empleo, el derecho a la seguridad social, la seguridad alimentaria, las condiciones de salud y el acceso a los servicios de salud. La siguiente. Bien, bueno, enseguida me voy a referir a la pandemia del COVID en la región sureste. Bien, pues en este sentido, vamos antes a expresar que pues se trata de una región, como ya señalábamos muy al principio, nada homogénea, sino es todo un mosaico en términos de indicadores de desarrollo, en términos de indicadores de bienestar y en otros
indicadores de carácter negativo. Tuvimos, como ustedes pueden observar en la diapositiva, tuvimos un comienzo, pues quizá un poco más tardío o retrasado respecto al resto del país. Sin embargo, la curva, en este caso, estamos en estos, tanto en el cuadro como en los gráficos, estamos mostrando los casos por la Asociación Clínico-Epidemiológica y confirmados por laboratorio, así como las defunciones acumulados por COVID en estos 5 estados. Como ustedes pueden observar, las tasas de mortalidad, se refieren principalmente, en este caso, al número de decesos por 100,000 habitantes, y tenemos que el estado con una mayor tasa es el estado de Tabasco, seguido por Yucatán, por Quintana Roo, y después por Campeche y Chiapas es el estado con la menor tasa. En la siguiente vamos a observar las curvas desde la semana 13, semana 9 de febrero, donde tenemos la curva ascendente de la primera ola, y tenemos, como lo mostramos en la anterior diapositiva, tenemos al estado de Tabasco en la línea naranja, en amarillo la de Yucatán, en verde la de Quintana Roo, la de Campeche en azul y en rojo la de Chiapas. Como ustedes pueden observar, hemos tenido 2 olas hasta ahora, hasta la semana 12 de marzo del 21, hubo la curva descendente de la segunda ola, iniciándose una especie de meseta y un repunte que no podemos apreciar de manera muy clara, porque tenemos datos hasta la semana 20 de mayo de este año y tendríamos que actualizar los datos, donde estamos viendo ya un rebrote en los 5 estados, pero particularmente en el estado de Quintana Roo, como lo muestran las estadísticas oficiales. La siguiente. Enseguida voy a referirme al COVID-19 y a la marginación y pobreza, en relación a la marginación y pobreza en Chiapas. Aquí, en contraste con la percepción general y algunos trabajos publicados, entre ellos, un par de trabajos de divulgación que yo mismo hice en medios de divulgación, medios nacionales, en cuanto a la percepción de que a los grupos desfavorecidos les iría peor con la pandemia, y ya lo señalaba Manuel Urbina. Al menos en el caso de Chiapas tenemos un cuadro distinto. ¿Por qué? Se pensaba que el riesgo, o se piensa que el riesgo de contagio y letalidad a la enfermedad de COVID-19 por parte de campesinos, trabajadores y jornaleros agrícolas es mayor que en el resto de la población. Ambos grupos son potencialmente más vulnerables en salud que otros grupos de otros sectores sociales y económicos, de allí que requieran una atención diferenciada. Por ejemplo, muchos campesinos son adultos mayores de sexo masculino con baja escolaridad, de pueblos originarios, de bajos ingresos y que habitan en zonas rurales montañosas de difícil acceso y alejadas de los servicios de salud y de los hospitales. Ahora, en cuanto a los trabajadores agrícolas y sus familias de las áreas rurales, su grado de vulnerabilidad y a enfermedades infecciosas epidémicas es mayor, ya que su situación económica es aún más precaria. Además, la exposición de estos trabajadores al coronavirus puede ser mayor porque muchos son contratados temporalmente en grandes cantidades para, por ejemplo, levantar las cosechas. Esto implica el desplazamiento de trabajadores con sus familias de sus lugares de origen a las plantaciones agrícolas y un contacto físico estrecho entre ellos y en condiciones sanitarias
e higiénicas. La siguiente, por favor. Por lo anterior, la pandemia plantea un reto mayúsculo para el sector agropecuario y las comunidades rurales, cuya importancia queda manifiesta con preguntas que vamos a tratar de algún modo de, si no de responder, por lo menos de analizar en la última parte del trabajo. Bueno, estamos viendo en la diapositiva un mapa que muestra los casos de COVID y marginación a nivel de municipios de Chiapas. Como ustedes verán, se representan los casos por 100,000 habitantes en círculos naranja y que por su tamaño, bueno, lógicamente tendrán una mayor casuística, o sea, una tasa de contagio mayor. Los círculos más grandes son 500 casos por 100,000 habitantes y bueno, las sombras son, por los colores, están mostrando el grado de marginación, de más claro a muy baja marginación, a oscuro, muy alta marginación. Como vemos, pues resulta que las áreas que corresponden, los municipios que corresponden a las regiones altos o hoy en día conocida como Tzotzil-Celtal y la región selva, pues son los municipios que muestran tasas mucho menores que aquellos municipios donde el grado de marginación es muy bajo, como son, que aquí aparecen en áreas o en sombras más bien claras o casi claras, o en un azul tenue, Tuxtla, Gutiérrez, a lo que es San Cristóbal, lo que es Comitán, y sobre todo en la parte inferior tenemos al municipio de Tapachula, que son los que muestran mucho mayor casos. En el norte tenemos al municipio de Reforma, también, que es un municipio petrolífero, y tenemos otro municipio arriba de Palenque, hacia arriba, a la derecha, que es el municipio de La Libertad, colindante con el estado de Tabasco. Bueno, en tenemos defunciones por COVID y igual marginación a nivel de municipios, y vemos un patrón similar, mucho más defunciones en aquellos municipios donde hay una marginación mucho más baja, y precisamente ustedes verán que prácticamente en aquellos municipios con una muy alta marginación prácticamente no vemos casos, defunciones en este mapa. La siguiente. Bueno, vemos casos y pobreza a nivel de municipios. Vemos un patrón muy similar al que vimos en cuanto a marginación. O sea, mucho más casos en aquellos municipios menos pobres que los municipios con una mayor índice de pobreza. La siguiente. El mapa, al igual que el anterior, muestra defunciones según pobreza a nivel de municipios. Igual, el mismo patrón. Bien. El mapa muestra la casuística de COVID con proporción de la población indígena a nivel también de municipios. Y bueno, pues hay una correspondencia, una correlación
prácticamente el mismo patrón que vimos anterior, o sea, una correlación negativa en cuanto a que aquellos municipios con menor proporción de población indígena, pues fueron los que tuvieron menos casos. Al igual, el mapa que muestra defunciones, pues nos ofrece un patrón similar. Voy a obviar, siguen dos mapas que muestran el índice de desarrollo humano a nivel municipal, tanto casos como defunciones. Bueno, pues nos ofrece un cuadro similar a los que antecedieron a este análisis en cuanto a pobreza, en cuanto a marginación y en cuanto a proporción de población indígena. Bueno, en la parte final del trabajo y que precisamente entrando en materia de las experiencias y estrategias de prevención, atención y control de la pandemia, y donde nos referiremos fundamentalmente al caso de comunidades en resistencia del área rural e indígena de Chiapas, donde, bueno, pues agradecemos a los colegas, tanto de ECOSUR como del Centro de Investigaciones Superiores en Antropología Social, CIESAS, quienes pues tienen trabajo en estas comunidades que voy a mostrar a continuación y que muy amablemente nos han apoyado para la preparación y elaboración de estas diapositivas. La siguiente. Bueno, precisamente vamos a hablar de estrategias en el ámbito comunitario. Ya se referían quienes me antecedieron, particularmente Juan Garza, de estos enfoques de más integrales de una salud, donde hablaba también de las buenas prácticas, sobre todo agroforestales, donde se hablaba también de derechos, y también enseguida Gerardo Susán hablaba de lo que sería como una recomendación la gestión de los ecosistemas, o sea, de un concepto de ecosalud. Pues vamos a ver cómo estas comunidades han enfrentado lo que es el deterioro ambiental y ecosistémico, precisamente con un enfoque muy interesante, autogestivo. Vamos, desde la propia comunidad y no desde el gobierno, al menos no desde el gobierno municipal o estatal o federal, sino desde los gobiernos de las comunidades. Bueno, ¿qué hicieron las comunidades en cuanto nos llegó o les llegó la pandemia? Bueno, en primer lugar se aislaron. Su vida cotidiana se vio limitada por algo que no veían ni tampoco sentían. Y el objetivo pues era contener la pandemia a través de este aislamiento, o sea, de no permitir el ingreso de personas ajenas a las comunidades y la organización de comisiones dentro de la comunidad para poder ir a conseguir alimentos y medicamentos. Gracias, don Héctor. Tiempo, por favor. ¿Perdón? Tiempo, por favor. Bueno, ya en 2 minutos termino. Quienes me antecedieron tomaron mucho más tiempo. Para hacer, hablamos de equidad, entonces, bueno, pues vamos a regirnos por ese principio. Pasamos al anterior. Bueno, hablábamos de interacción entre los médicos tradicionales, los jóvenes agroecovisuales, que ese es un concepto, y los promotores de salud a través del desarrollo de cursos, de diplomados, vinculando la salud comunitaria, el diálogo de saberes y la agroecología
la dinámica sociopolítica y la acción de actores de la región, revalorando la importancia de la salud. Bueno, se impulsó la medicina tradicional a través de la herbolaria. Proyectos encaminados a fortalecer las capacidades locales, ya lo dijimos, del gobierno comunitario, sus comunidades y sus jóvenes. La agroecología a través de lo que es el desarrollo y el cultivo de semillas que son alimentos fundamentales, básicos y estratégicos. Bien, ya como conclusiones y recomendaciones, podemos ver que a pesar de la condición de vulnerabilidad y precarias condiciones de vida de estas comunidades y de muchos municipios de Chiapas, este estado muestra un cuadro menos catastrófico que otras entidades, como observamos en los gráficos y en la tabla. Contra lo esperado, en Chiapas se observa una correlación negativa entre indicadores de marginación y pobreza con la magnitud e impacto de la COVID. Una posible explicación lo constituyen las estrategias y prácticas implementadas por las comunidades en resistencia para enfrentar la epidemia. La organización comunitaria, el fortalecimiento de capacidades locales, aislamiento, talleres, integración de médicos tradicionales y agroecología, formación de promotores y, sobre todo, revaloración comunitaria de la salud. En fin, tenemos mucho que aprender a las comunidades en resistencia. Y finalmente, anotamos un pensamiento maya tzeltal de Bachagón, que traducido al español más o menos dice: la salud lo cambia todo, el pueblo de México sabe más que nosotros. La salud es equilibrio entre lo que somos, con quienes habitamos y en dónde habitamos. Muchas gracias.